dar la palabra al doctor Felipe Rivadeneira, director de la Cámara de Comercio de Quito. Él es socio fundador de López y Rivadeneira, firma especializada en brindar servicios jurídicos en el área corporativa, tributaria, laboral, societaria, acompañamiento a inversiones, contratación pública y litigios, así como servicios de comercio exterior. Es especialista en diseñar y establecer diálogos públicos-privados. Ha sido uno de los principales actores y líderes de opinión reconocidos tanto por la prensa nacional e internacional como por la academia y las instituciones públicas y privadas. Influenció positivamente en el proceso de negociación del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, cuya suscripción se realizó en noviembre del 2016, siendo un paso fundamental para el futuro de las exportaciones del Ecuador. Actualmente es socio de la firma y director de la Cámara de Comercio de Quito. Le doy la bienvenida y espero que durante este panel podamos responder algunas preguntas y algunas inquietudes. El panel es Mejores Prácticas para Incentivos Productivos y Empleo Joven en Países Andinos, y quisiéramos como oír de parte de los panelistas qué políticas o iniciativas han sido implementadas por el sector público o privado para promover mayor empleo joven, digno y de calidad, y cuáles serían los retos actuales para la implementación de nuevos incentivos productivos para el empleo joven. Así que le doy la palabra, tiene 10 minutos y yo le voy a estar informando cuánto tiempo le queda. Gracias, María, un desafío enorme en 10 minutos, pero bueno. Primero que nada, muchas gracias, ministra, por la invitación y felicitarle por este evento. Saludar a todas las autoridades, ministros presentes. No sé, yo tenía una presentación, pero en 10 minutos creo que mejor voy a hacer un conversatorio para tratar de manifestarles lo que se ha discutido en el seno del directorio de la Cámara de Comercio de Quito sobre una temática que sí es preocupante y obviamente queremos dar una alternativa y tratar de aportar, ¿no es cierto?, con nuestras ideas, con la experiencia, de ver cómo se fortalece el empleo joven en el país. Yo creo que dentro de ese esquema, lo primero que debemos tener en cuenta es que el empleo va enlazado con el desarrollo productivo y económico de las naciones, ¿no? Es decir, no podemos esperar que con un crecimiento de una economía que no sea estable o que sea poca o que sea negativa, existe un crecimiento de empleo. A esto hay que buscar una articulación correcta entre el sector público y el sector privado, un equilibrio en las finanzas públicas, un equilibrio también en la regularización y en la normativa que se genera en materia de empleo, que siempre esté encaminada a ir fortaleciendo estos lazos. Lamentablemente en el país, dentro de los últimos, se podría decir, 15 años, no se ha trabajado mucho en ir generando incentivos reales o fuertes que vayan encaminados en esta línea. Si bien hemos tenido grandes pasos, yo diría los últimos 3 años en esta materia, uno, como lo dijo Moni muy gentilmente, es del acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso nos da un mecanismo y una estructura jurídica sin límite de tiempo que invita a buscar mayor inversión, mayor estructura de productividad, y un desafío enorme para el Ecuador, porque no nos olvidemos que el acuerdo comercial simplemente es un instrumento, es decir, se logra establecer las reglas claras dentro de la estructura y de esa manera tenemos que nosotros como empresarios, como ecuatorianos, ver cómo le sacamos el mejor provecho posible a esto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros pilares que podría mencionarles del día de hoy, es decir, el Ecuador tiene que buscar siempre esa consolidación de los mercados, porque el sector exportador genera de por sí un empleo y un empleo de calidad. Y obviamente, si estas exportaciones crecen, si este crecimiento económico se va haciéndose exponencial a través de las exportaciones con mayores mecanismos y con mayores mercados asegurados para el país, el empleo joven va a tener muchas más posibilidades. Y además no solo eso, sino que el empleo joven y los jóvenes van a empezar a buscar carreras y estudios
relacionados con el comercio exterior, porque van a ver que ahí es uno de los fundamentos principales o una de las posibilidades principales que tienen ellos para ir desarrollando sus capacidades. Para darles un resultado que ya tenemos en impacto económico solamente por haber suscrito el acuerdo comercial con Europa, ya vimos que el primer año superó todas las expectativas que teníamos como país, inclusive como sector privado, de crecimiento de las exportaciones. Llegamos a tener un récord de casi más de 3.000 millones de dólares en exportaciones, en donde prácticamente hubo un crecimiento de 400 millones de dólares en un solo año hacia ese mercado. Entonces ahí tenemos un reto importante. Uno es consolidar otros mercados importantes, como es el acuerdo comercial con los Estados Unidos, la integración del Ecuador en la Alianza hacia el Pacífico, en donde nos permita a nosotros como empresas y también como país ir creciendo a nivel económico. Como ven ahí, tal vez nos detenemos en esta lámina simplemente para ver el dato que hemos analizado nosotros del desempleo, ¿no es cierto?, en materia de los jóvenes. Estamos hablando de alrededor de un 70%, ¿no? Es una cifra muy, muy preocupante. Por eso les mencionaba al principio de mi intervención que prácticamente no se ha hecho mucho en ese aspecto, pero tiene que ser dentro de un todo. Entonces, insisto, el primer punto yo creo que tiene que haber un crecimiento económico, es potencial, dentro de un sistema dolarizado como es el nuestro, que tiene que buscar el mayor acceso posible a los mercados internacionales. El segundo punto es que cómo traemos esa inversión, es decir, cómo logramos que la inversión venga al país para de esta manera poder generar trabajo a la gente, ¿no? Que al final todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que discutimos de aquí es justamente, o todo lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos es preocuparnos de llevar el pan a nuestras familias, ¿no? Es decir, todo el mundo busca una felicidad a través de la realización del trabajo de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no solucionemos esto, o mientras cada uno a nivel individual no esté con un empleo estable, o un joven no tenga posibilidad, simplemente no hay manera de que esto se vaya solucionando. Entonces, el segundo pilar es cómo traemos inversión al país. Yo creo que empezamos a ver un cambio en el Ecuador, en el sentido de que vamos a estar estableciendo ya reglas más claras. Ya no ha habido una avalancha de reforma normativa enorme como sucedió en el pasado, con más de 20 reformas tributarias, es decir, que generaban una inestabilidad y que a la final no atraía la inversión, porque eso es importante, porque sin inversión prácticamente, o con una cantidad de trabas enormes a las inversiones, no hablemos solo de las inversiones grandes, sino hablemos también de los startups, es decir, cuántos jóvenes ecuatorianos han buscado emprender y tratar de sostener el emprendimiento de su idea, de su negocio, de su plan de tesis, etcétera, y que no lo ha podido realizar o que no lo ha podido sostener en el tiempo por una u otra alternativa, por falta de apoyo del gobierno en modelos de acompañamiento. Tenemos una cifra que es un poco pesimista, que un startup o un emprendimiento dura alrededor de 3 a 4 años en el Ecuador. Es decir, no se logra sostener en el tiempo, no se logra dar ese paso a una pequeña, una mediana o una gran empresa, ¿no? Los casos de éxito son muy contados y eso realmente es uno de los temas que preocupa. Y el tercer punto, que yo creo que es muy importante, es el tema regulatorio de incentivos ya en materia estrictamente laboral. En el Ecuador se dieron 2 cambios que a mi entender generaron un gran problema para el sostenimiento del empleo y el empleo joven sobre todo. No nos olvidemos que los jóvenes muchas veces combinan sus estudios con el empleo. Y en el Ecuador, dentro de una corriente que se dio por yo diría por una unificación de un mecanismo muy mal ejecutado en el país como era la tercerización laboral, se le incluyó también dentro de ese concepto, que nadie va a discutir si la tercerización era buena o mala, eso yo creo que ya está zanjado, pero se le incluyó un elemento importante que era la contratación por horas. Y la contratación por horas, inclusive en el momento en que se discutía y se le eliminó, luego se reconoció que fue un error, porque la contratación por horas no era un mecanismo de precarización laboral, sino que simplemente en ese momento no tenía una forma de control adecuada. Y el contrato por horas, ¿qué implicaba? Que implicaba que si yo soy un estudiante universitario y puedo trabajar 4 horas al día,
y el empresario puede tener la disponibilidad de contratar sin necesidad alguna de tener que tener una relación laboral a largo plazo, o pueda inclusive de lado y lado terminar esa relación sin ningún problema, que eso sucedía cuando en el valor por hora estaba incorporado ya de por sí toda la seguridad social, los 13º, etcétera, utilidades, todas las sobrecargas laborales, estaba incorporado en el valor por hora, y el valor por hora lo determinaba el ministerio, que siempre era un valor mayor, porque lo que pretendía la política pública en ese momento era decir, ok, señor empresario, si tú quieres contratarle por hora, lo puedes hacer, vas a tener una posibilidad de deslindar al trabajador cuando tú lo desees, pero esa hora te cuesta más, y eso ampliaba la oportunidad de incorporación de una masa de jóvenes enorme. Yo mismo trabajé por horas en el Blockbuster, me acuerdo ahí cuando recién se puso esa tienda de videos que ya no existe, que Netflix le eliminó, pero era una oportunidad. Tú podías trabajar, y me acuerdo tenía un horario de estudios normales, y podías elegir los horarios de 3 de la tarde a 6 de la tarde, 3 horas al día, pero tenía un valor remunerado muy importante, y con eso podía sostener mis estudios. Entonces, eso se eliminó de la legislación. Y aquí aprovecho que la presencia del ministro Ledesma acá, yo creo que sería algo que debería volverse a discutir y debería volverse a incorporar, porque fue, yo creo que una decisión, a mi entender, equivocada, porque no generaba precarización laboral, sino que era un mecanismo importante que puede generar el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que sí deberían considerarse. Además, no hay que inventar el agua tibia, ¿no? En otras legislaciones, como los Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de empleo joven, utilizan este mecanismo, ¿no? Y les ha ido de muy buena manera. De ahí otro mecanismo que yo creo que también debería retomarse, y perdón que hable en el pasado, sobre todo la gente de afuera que nos está visitando en este país, pero es el contrato por tiempo fijo, ¿no? Cuando se discutía la eliminación del contrato por tiempo fijo, en ese momento el ministro Carlos Mar Carrasco, yo le mencionaba directamente, le decía, ministro, usted tiene estadística o tiene una información real que el contrato a plazo fijo genera una precarización laboral, es decir, genera menos incentivos para que la gente trabaje o menos de estabilidad, y nunca tuve una respuesta. El ministerio, yo no sé, ministro, si tiene algún estudio de eso, porque la verdad que no encontramos nunca un mecanismo o un estudio donde nos diga que el contrato a plazo fijo era un problema. Y el contrato a plazo fijo yo creo que también era una ventaja, porque era a un año, ¿no es cierto? Era una ventaja para ampliar esta modalidad de contratación, porque a veces las empresas no es que no quieran contratar a tiempo indefinido a un trabajador, yo creo que las empresas siempre buscan que el trabajador se quede ahí, ¿no? Es decir, las pequeñas, las medianas, las grandes, porque uno invierte mucho en el desarrollo, en el know-how, en la inducción de la persona, etcétera, para que se le vaya el día de mañana, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Pero a veces hay ciertos elementos o ciertas temporadas en que la empresa no necesita tener muchos trabajadores a tiempo indefinido, sino simplemente por proyectos, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente se lo eliminó a mi forma de ver dentro del tema ideológico y no tanto del tema pragmático. Y yo creo que esos dos temas hay que buscarlos. Y no sé si ponemos tal vez la última lámina, porque ya me sacaron tarjeta amarilla, no sé si por el contrato por horas, porque se me acabó el tiempo, pero una de las dos. Estas son simplemente las propuestas que quería dejar yo en la mesa para el tema del empleo joven, ¿no? Unas ya están aplicadas, otras no todavía, pero también hay que buscar una balanza entre el gasto que pueda generar o el subsidio que se pueda generar de parte del Estado versus lo que en realidad las empresas puedan generar, ¿no? Simplemente para mencionar una de las que más me gusta y que la ministra lo dijo en su discurso, es el tema de los polos de desarrollo, ¿no? Nosotros, inclusive dentro del seno de la Cámara, hemos hablado de zonas especiales de generación de empleo. Es decir, donde hay polos industriales en donde se den estos mecanismos. Ahí tal vez el ministro de Trabajo pueda acceder a que en esos temas específicos se den los contratos por hora, por ejemplo. Se den ciertas alternativas en donde queremos que se desarrolle una industria. Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, toda la zona de Cancún, de Quintana Roo, de México, tienen experiencias muy positivas con el desarrollo turístico, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos insertar una gran cantidad de gente joven que vaya a trabajar y que se desarrolle con las sedes y con los polos de desarrollo. Muchísimas gracias.
Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de